dejar de tener miedo a conocer tu cuerpo, saber detectar de manera oportuna de esto no estaba, esto sí estaba, esto cambió. Todo eso es clave para que podamos detectar la enfermedad de manera oportuna y recibir también tratamiento lo más pronto posible. Bienvenidos a un nuevo episodio para concientizar juntos sobre el cáncer de mama con la Villita. Hoy estoy súper bien acompañada por la doctora Dafne Mendoza Tagle. Ella es cirujana oncóloga de FUCAM. Tienes amplia trayectoria tanto académica y clínica y eres miembro de asociaciones médicas nacionales y autora en publicaciones científicas. Dafne, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Jimé, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a la Villita por abrir justamente este espacio para hablar un poquito acerca del cáncer de mama y pues para también hacer énfasis en la importancia de la detección oportuna en el cáncer. Oye Dafne, pero antes de entrar de lleno al tema, cuéntanos un poquito más de ti. Yo soy cirujana oncóloga, Jimé. Yo trabajo en la Fundación para el Cáncer de Mama, es decir, en FUCAM. También para ser cirujana oncóloga soy cirujana general y también obviamente estudié medicina. El cáncer de mama es algo que me inspira mucho y que la verdad es que me motiva y por eso es que me decidí dedicar una gran parte de mi experiencia laboral en este sentido. ¿Por qué? ¿Tuviste como algún caso cercano de cáncer de mama o fue algo que por ser mujer como que te inspiró? No, simplemente como que mi contacto desde que estaba de estudiante en medicina fue entrar a cirugías en cáncer de mama. Después también me tocó lo mismo cuando ya estaba haciendo la especialidad y la subespecialidad. Y pues yo creo que es algo que aparte es un universo el cáncer de mama. O sea, hay muchísimos tratamientos, hay muchas cosas todos los días. Lo que probablemente vi yo en la carrera ya no es lo mismo cuando sales. Entonces ahí es constante, ahí es muchísimo lo que hay que saber de cáncer de mama. O sea, no es lo mismo que te lo hayan detectado hace 5 años, te lo detecten ahorita. Siento que la medicina va evolucionando todo el tiempo, los tumores se están haciendo como que más complejos, ¿no? Y creo que no es como el caso 1, el caso 2, el caso 3, sino que es un universo de posibilidades. Cuéntanos un poco de FUCAM, ¿qué hacen? Bueno, en la fundación nos dedicamos al tratamiento multidisciplinario para el cáncer de mama. Es decir, no solamente tratamos el tumor, no, tratamos pacientes, las vemos de manera integral, los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos, los radiooncólogos. Hay una parte muy bonita que es la parte de cuidados paliativos, psicooncología, nutrición, fisioterapia y otras especialidades como medicina interna, cardio, la parte de radiología. Es una cosa que llevamos de la mano a la paciente desde el inicio, desde la detección de su diagnóstico, todo su protocolo, durante todo su tratamiento y posteriormente en el seguimiento. ¿Y tienen algún tipo de pago o cómo funciona esta fundación? Funcionamos como una fundación y un hospital de alguna manera privado. Los costos son mucho menores que en cualquier otro hospital en ese sentido, pues ya que funcionamos a través de donativos de diferentes empresas, de múltiples donaciones. Ajá. Dime una cosa, ¿por qué tenemos que estar hablando del cáncer de mama? ¿Qué te estás enfrentando tú hoy por hoy todos los días en consulta? Híjole, es súper importante, se hace mucha énfasis siempre, todo en el mes de octubre, que le denominamos nosotros el mes rosa, la parte de la detección oportuna, hacer las campañas. Esto es porque justamente sabemos que es el tumor número 1 actualmente en el mundo y en México. Y es la primera causa de muerte en mujeres en México y también en el mundo. Sigue siendo un tumor que sigue siendo muy, muy frecuente. Y por lo tanto, por eso es que tenemos que hacer educación para nosotras como mujeres y que podamos detectarlo y tratarlo de manera oportuna. Oye, sigue habiendo mujeres y me toca, o sea, de amigas que nunca se han checado, que no tienen idea de tocarse, ni se conocen, que no se han hecho un ultrasonido. Nosotros todavía no cumplimos, o sea, bueno, mis amigas y yo, pero sé que a partir de los 40 te tienes que hacer la mastografía, pero antes te puedes prevenir con un ultrasonido. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque decimos mucho de detección oportuna. ¿Cómo lo podemos detectar oportunamente? Sí, justamente nosotros solamente sabemos la parte
parte de, me voy a hacer mi mastografía a partir de los 40 años. Todavía incluso hay mucho tabú para hacerse el estudio, entre que si el estudio es doloroso, que si se hace a partir solamente de los 40 años, cada cuánto se tiene que hacer. Entonces, actualmente nosotros tenemos un consenso en donde nos reunimos un panel de expertos y ahí es donde decidimos como cuándo es tiempo, momento, qué estudios hay que hacerse. Lo ideal siempre es empezar a partir de los 40 años a hacerse un estudio de que llamamos nosotros tamizaje o detección oportuna, que sería la mastografía. Antes de eso, nosotros, a menos que exista algún factor de riesgo importante, como pacientes que sean jóvenes que tengan ya factores hereditarios, como mutaciones genéticas que ya están estudiadas y determinadas que aumentan el riesgo para presentar cáncer de mama, deben de hacerse otro tipo de estudios. Pero uno dice, ¿qué pasa con las pacientes que tienen menos de 40 años? ¿Qué vamos a hacer nosotras? No, bueno, es importante que a partir de los 18 años iniciemos la autoexploración de manera mensual. Siempre decimos a las pacientes que son 7 días después de que termina la menstruación, y a partir de los 25 años ya no solo es la autoexploración, también es importante acudir una vez al año con un médico experto para que pueda hacernos una exploración adecuada. Ya si el médico detecta alguna cuestión ahí en la exploración física, ya solicitará el estudio correspondiente. Oye, y tú que eres oncóloga, se me hace como que también muy importante mencionar el hecho de que sea un quiste, una bolita, lo que sea, sí consultar como que de la mano de un oncólogo, ¿no? Porque muchas veces algún ginecólogo, no estamos diciendo que todos, pero tengo casos de conocidas que se les fue al ginecólogo y que decían, ay, no te preocupes, es un quiste. Uh-huh. Y nunca lo constataron con un ultrasonido o con alguna imagen que pudieran verdaderamente verificar que era un quiste de agua, ¿no? Que eso es como probable que tengas como quistes de agua, lo que sea. Pero también es importante saber que tienes un quiste de agua, que hay que checarlo, ¿no? Que hay que darle seguimiento y que si tienen una bolita, las bolitas son de los oncólogos, ¿no? Sí, de hecho, existimos 3 tipos de expertos en cuanto a la parte de tumores mamarios. Le tenemos mucho miedo a la palabra oncólogo porque la relacionamos automáticamente con cáncer. Uh-huh. Y no es verdad. Muchas veces sirve incluso para la prevención. Está la parte de ginecología oncológica, que también los ginecólogos oncólogos ven la parte de tumores de mama. En la fundación nosotros preparamos a los ginecólogos en una alta especialidad que llamamos mastología. Ellos son expertos en cáncer de mama. Entonces es importante que cuando vayamos a alguna consulta con ginecología nos aseguremos que sea un cirujano de mama. Oye, otra parte también de las mujeres que sobre todo hemos tenido aquí en los micrófonos de La Villita, nos compartían que cuando se trata del cáncer de mama y tienen que pues operarlas, ¿no? Quitarles como que los senos, hay una parte que les quita como esa feminidad, uh-huh. ¿no? ¿Cómo se acompaña en este proceso emocionalmente? ¿Cómo lo hacen ustedes? Nosotros en la fundación, justamente cuando le damos el diagnóstico de cáncer a la paciente, obviamente les pega muchísimo, ¿no? Volvemos, la parte de escuchar cáncer, automáticamente se cree que es una sentencia de muerte y pues no es así. Lo que les damos a entender primero que nada es que el cáncer de mama va a tener tratamiento en cualquiera de sus etapas. Eso es lo principal. Y que muchas veces la medicina ha ido avanzando, la cirugía ha ido avanzando y que ya no nos dedicamos a la parte de vamos a quitar la mama completa. Ya existen cirugías en donde nosotros procuramos justamente la mama y hacemos algo más conservador, se llama. Obviamente la parte emocional es muy importante para ellas. Las canalizamos y contamos con un servicio de psicooncología en donde las llevan desde el día 1, en donde van a hacerse su biopsia, diagnóstico, están con ellas en el proceso de después del tratamiento y las están citando constantemente. Te digo que es todo un equipo multidisciplinario el que está detrás de la paciente siempre. Y nosotros siempre le decimos, o sea, tú eres el protagonista aquí y nosotros solo somos el resto del equipo. Tú nos dices a nosotros cómo ir. Eso es lo que nos dedicamos en la fundación. Claro, oye, y hablas de que
que el cáncer ahora ya no es como una sentencia de muerte, pero ¿cuál es la tasa de sobrevivencia en la detección temprana del cáncer de mama? La detección temprana, nosotros tenemos desde la etapa 0 hasta la etapa 4. En las etapas tempranas que llamamos 0, la 1, que es una enfermedad que está 100% localizada dentro de la mama, con el tratamiento inicial muchas veces más del 95% es completamente curable, pero obviamente sí tiene que detectarse de manera oportuna. O sea, hay mujeres que literal se lo detectan, las operan y no reciben ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada. Exactamente. Hay pacientes en donde con el puro tratamiento quirúrgico a veces es más que suficiente. Todo esto es individualizado. Cada mujer y cada tipo de tumor y cada tipo de enfermedad, porque el cáncer de mama se lo vamos a dividir de muchas maneras, obviamente tiene ciertos manejos. Entonces, el tratamiento es individualizado. Siempre va a ser de esa manera. Ok, o sea, quiere decir que a lo mejor dos mujeres que tienen igual un tumor etapa 1, a lo mejor no es el mismo proceso ni el mismo tratamiento, ¿no? O sea, es como muy integral, muy personalizado, tanto la quimioterapia como la operación, como el proceso, como los pasos a seguir. Así es, sí, lo mismo, y se lo decimos también a las pacientes. Es de, haz oídos sordos porque afuera puedes escuchar muchas cosas. Tanto bueno y malo. Exacto, puede ser bueno o malo, pero espérate a que nosotros te digamos, porque la paciente que está sentada allá afuera no se trató igual de cómo van a tratarte a ti, y también la que ya se fue, la que ya se dio de alta, toda esta cuestión. Esas son cosas que más o menos sabemos, pero quiero que me digas lo que nadie nos está diciendo del cáncer, o sea, las cosas que no son de conocimiento común que deberíamos saber. Entre ellas, número 1, que por ejemplo cualquier etapa de la enfermedad va a tener un tratamiento siempre, que la enfermedad del cáncer de mama a veces no se manifiesta como en una bolita. Muchas veces hay lesiones que solo vamos a ver en los estudios, o que incluso pueden empezar a través de algún ganglio inflamado, y que justamente eso nos tiene que hacer ruido. Que por ejemplo la parte de que existe acompañamiento siempre en muchos lugares en cuanto a la detección y demás, y que existen diversos estudios que se tienen que llevar a cabo para el protocolo, porque a veces creemos que es solo la mastografía y ahí se acabó. Entonces, No. ¿qué más? ¿Qué otros estudios te hacen? Una vez que nosotros ya tenemos un diagnóstico como tal, a veces hay que descartar enfermedad en otras partes del cuerpo. O sea, hacen un PET. No necesariamente, a veces dependiendo lo que sospechemos de en qué etapa de la enfermedad esté, es el estudio que solicitamos. Casi siempre nosotros empezamos un protocolo para poder, una vez que ya tenemos el diagnóstico, exploración física por el oncólogo, en este caso. Una vez que ya tenemos una mastografía, hay que pedir un ultrasonido complementario para la caracterización adecuada de esta lesión que estamos viendo, y para ver también algunas cuestiones como los ganglios que tenemos en la axila, los que tenemos en el cuellito, y otros que llamamos de la cadena mamaria interna. Eso solo lo podemos ver a través del ultrasonido, y en casos que se necesite hay que pedir estudios de laboratorio completos para que sepamos cómo está en general todo el cuerpo. Hay que pedir estudios para ver los principales sitios a donde se pudiera ir la enfermedad. Entre ellos puede ser desde una simple radiografía de tórax hasta un PET, como estábamos diciendo. Podemos pedir una radiografía de tórax para ver los pulmoncitos, o tomografía para ver no solo la parte del tórax, también vemos el abdomen, y el PET nos sirve para ver el cuerpo completo cuando sospechamos que existe enfermedad ya a distancia, es decir, en algunas otras partes del cuerpo, como el hígado, el pulmón o los huesitos, que son los principales sitios a donde se puede ir el cáncer de mama. Ok. ¿Qué tipos de cáncer de mama hay hoy? Actualmente, el cáncer de mama lo vamos a dividir de 3 maneras diferentes. Lo vamos a dividir de acuerdo a la etapa clínica en la que está la enfermedad. Lo dividimos de acuerdo a la célula que se está replicando, y lo dividimos también de acuerdo a lo que llamamos familia molecular. La etapa clínica nos habla de el tamaño del tumor, si hay invasión en los ganglios o no, o si hay enfermedad a distancia. La parte de celular, actualmente sabemos que existen 2 células que son las principales. Hay otros tipos de cáncer que dependen de otros tipos de células, pero las principales son algo que llamamos ductales, que son las celulitas que se encuentran en los conductos de la mama. Y el otro tipo de célula que hay son aquellas que son lobulillares. Estas celulitas se encuentran en las glándulas que producen normalmente la leche dentro de la mama. Esos son los 2 principales que hay, y son los más comunes. Y también lo dividimos de acuerdo a algo que llamamos familia molecular, que para fines prácticos nos gusta explicarles a las pacientes que es justo
lo que le está dando de comer al tumor o por qué está desarrollándose ese tumorcito, que pueden ser aquellos que nosotros llamamos dependientes de hormonas, que son aquellos que son luminales, o aquellos que desarrollan una proteína en el cuerpo que se llama HER2, y aquellos que llamamos triples negativos, cuando no son dependientes de hormonas ni de esta proteína. ¿Y entonces de qué son? Son dependientes generalmente de mutaciones genéticas. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Es porque actualmente hay tratamientos que están enfocados justamente a cada tipo de familia molecular. O sea, es lo que le ponen como nombre y apellido, ¿no? Que les dicen mucho, como, a ver, ya te voy a decir qué nombre y qué apellido tienes para atacar sobre eso. Justamente es lo que nos gusta explicarles. Okay. El nombre de tu tumor es tal, nos falta su apellido, que dependemos de saber si es esto hormonal, si es HER2 positivo o si es algo que decimos triple negativo y ese es su apellido. Ok, perfecto. Dime algo, cuando te entregan como el resultado de un ultrasonido o de una mastografía, les ponen como clasificaciones, ¿no? Para también nosotros saber interpretar un poquito qué es. Y son los BRATs. BRATs, exactamente. Todos los estudios de imagen de mama, llámese mastografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomosíntesis, porque hay un mundo de estudios de imagen de mama, utilizan una clasificación que se llama BRATs. Este estudio lo único que nos dice es cómo podemos clasificar ese hallazgo que estamos viendo en la mama. Ok. Que puede ser desde el 0 hasta el 6. Ok. El 0 es un estudio que nosotros llamamos inconcluso. Necesitamos complementar con algún otro estudio para poder ahora sí darle una calificación. Ok. Todo aquello que vemos en el BRATs 1 y 2 es un hallazgo completamente benigno. Ahí no existe algún riesgo de que esto pudiera ser algo maligno o sospechoso. Cuando tenemos una calificación que llamamos 3, BRATs 3, aquí el porcentaje es pequeño, es menos del 2%. Sin embargo, ese hallazgo tiene que vigilarse. Okay. Y se vigila a través del estudio con el que se está detectando. Mastografía, ultrasonido, ¿no? Y a partir de algo que llamamos BRATs 4, el porcentaje ya se eleva. Es un mundo que va desde el 2 hasta el 95% de posibilidades de que esto que estamos viendo pudiera ser algo maligno. Y por lo tanto, aquí existe la indicación de hacer alguna biopsia, es decir, tomar una muestra de ese hallazgo para poder determinar, pues, de qué está compuesto. El tipo de biopsia siempre va a depender del tipo de lesión que estamos viendo. Y algo que llamamos BRATs 5 es un estudio que ya tiene más del 95% de posibilidad de que lo que estamos viendo sea algo maligno. Cuando hablamos de un BRATs 6 es algo que ya tiene un estudio de patología, es decir, una biopsia en donde ya se confirmó a través de ese estudio que es algo maligno. Eso es lo único que nos da el BRATs. Esto es independiente de la etapa o la forma en que dividimos el cáncer de mama. Ok, pero si tú te haces tus chequeos anuales y te sale 2, 2, 2, ¿puede brincar de la noche a la mañana de un 2 a un 6? No, normalmente porque por eso es la indicación de hacer el estudio una vez al año. Luego las pacientes dicen, es que si cambia en este lapso, no va a cambiar. Hay que esperar al mínimo unos 6 meses para que podamos ver algún cambio con respecto a lo que estamos viendo en tu estudio previo. Okay. Pero sí es cada año, porque hay mujeres que tienen eso de hacérselo cada 2 años y de repente, es que yo me hice el estudio hace 2 años y no tenía nada y ahorita ya tengo algo. Pues sí, se pasó un año en donde es valiosa esa ventana y se perdió un poquito de tiempo. Y sobre todo para que tú conozcas tus senos, ¿no? Tus mamas y que sepas, oye, tengo un quiste del lado derecho, tengo un quiste del lado izquierdo. Antes medía esto, ahora mide esto, o chécamelo, ¿no? Siento que cuando tú también te vuelves consciente de lo que tienes, puedes hasta informar a los radiólogos, a tu doctor, exacto, ¿no? Decirle, ay, no, es que, a ver, chécamelo para ver si creció, o cómo lo ves, o me duele, ¿no? O sea, el que tú tengas como que esa información, siento que es bien importante porque ningún doctor te la va a dar. No, sí, es súper importante que eso les ayuda mucho, sobre todo a los radiólogos, desde, no, yo donde me toqué algo fue exactamente aquí. Y hacen un poquito más de énfasis en esa parte. Obviamente el radiólogo que sabe hacer un estudio de mama va a hacer el estudio de manera minuciosa para poder detectar también las lesiones, ya sean muy pequeñitas o con algún cambio, porque a veces solo son algunas pequeñas manchitas. Okay. Vuelvo, no necesariamente es una bolita. Entonces sí necesita tener un expertise para poder llevar a cabo una buena interpretación del estudio. Es muy importante
entonces también saber que el lugar donde te haces tu estudio tiene que ser con un profesional, como el caso de FUCAM, ¿no? En FUCAM tenemos radiólogos que hacen alta especialidad en imagen de mama y entonces están entrenados justamente para ver mastografía, ultrasonido, resonancia, mastografía contrastada, o sea, todo ese tipo de estudio que está enfocado únicamente en la mama. Ok, ya entendiendo un poquito más el contexto del cáncer de mama, pero los tipos que hay, dime, ¿cuáles son los procesos de tratamiento del cáncer de mama? Muy bien, una vez que ya se hizo el protocolo diagnóstico y ya sabemos en qué etapa está, cuál es el nombre del tumor, cuál es el apellido del tumor, procedemos a decir cuál es el tratamiento. En la fundación lo que tenemos nosotros es algo que se llama sesión conjunta. En la sesión conjunta es un panel de expertos, estamos los oncólogos, está la parte de psicooncología y revisamos todo el protocolo completo, los estudios, revisamos las imágenes, revisamos a la paciente y con base en toda esa información decidimos qué tratamiento puede llevarse a cabo en cada paciente. Nuevamente hay que recordar que el cáncer de mama es un mundo de tratamiento actualmente y por lo tanto se hace de manera individualizada. Dependemos mucho del tipo de tumor, del apellido, de la etapa en la que está. Tenemos desde cirugía y dentro de la misma cirugía existe también diferentes tipos de cirugía. Mastectomía, que es cuando retiramos la mama completa, o algo que llamamos cirugía conservadora. Y dentro de la misma cirugía conservadora existen también muchos otros tipos de cirugías. Algo que también está actualmente es algo que llamamos cirugía oncoplástica, que es tratar de conservar la mama y también darle una mejor estética. Y dentro de después de la cirugía también hay tratamientos con quimioterapia que se pueden recibir antes del tratamiento quirúrgico o después del tratamiento quirúrgico. Existe algo que también se llama radioterapia, que es un tratamiento más local. Las pacientes siempre preguntan cuál es la diferencia entre la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia es un tratamiento más sistémico, es para todas las células del cuerpo, y la radioterapia es un tratamiento local que se va a recibir al sitio donde se realizó la cirugía o al sitio donde va a correrse, como los ganglios de la axila o del cuello. ¿Pero qué es, como una...? Es una máquina especial que emite un rayo, digámoslo de esta manera, que lo que hace es terminar de quemar, por decirlo de esta manera también, las células que puedan quedar o residual que pueda haber con células con cáncer. ¿Y duele? Tiene efectos secundarios porque al final del día es una quemadura. Los tipos de los efectos se dividen a grados dependiendo de la sensibilidad de la piel de la paciente, la dosis que recibió de radioterapia y el número de sesiones que recibió. Y también tenemos algo que se llama hormonoterapia. Este es un tratamiento que se les da sobre todo a esos tipos de tumores que son de tipo hormonales, luminales, esos que expresaron hormonas como el estrógeno y la progesterona. Es un tratamiento que no es una quimioterapia, pero que se tiene que tomar para ayudar a prevenir el cáncer, ya sea en la mama contralateral o incluso evitar la recurrencia de este cáncer que ya se diagnosticó. Esa hormonoterapia es normalmente con una pastillita que las pacientes toman durante de 5 a 10 años, dependiendo de los factores que tenga de riesgo de que pueda recurrir el tumor. Ok, y a lo mejor con una pastilla ya te la puedes aventar así toda la vida. No todas las pacientes necesitan todos los tratamientos, hablando de la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. Hay pacientes que solo necesitan la cirugía y la radioterapia, o necesitan la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia y la hormonoterapia. Hay pacientes que solo necesitan la cirugía y la hormonoterapia. Cada tratamiento es individualizado, dependemos de la etapa del cáncer, del tipo de tumor y de la familia molecular en la que estamos dividiéndolo. Oye, Dafne, dime algo. ¿Por qué no existe un tratamiento que acabemos con estas células cancerígenas y lleva años y años y años? Hay muertes y muertes y muertes. El hombre llega a la luna, pero contra el cáncer no podemos. ¿Qué está pasando? Cada día justamente es como vemos cómo van cambiando los tumores, cuál es el comportamiento. Actualmente lo que sabíamos hace 10 años ya no es lo mismo y entonces los tratamientos van modificándose. Las células tienen diferentes puntos específicos en donde actúa cada tipo de tratamiento durante su replicación, digámoslo de esta manera.
y justo no nos permite, o mejor dicho, nos estamos quedando un poco atrás en ese sentido porque el ADN se modifica, la célula se modifica, su comportamiento se va modificando. Entonces, hoy puede ser una cosa y pasado mañana vemos que eso ya no es porque la célula mutó y ahora hay que hacer un nuevo tratamiento para esta nueva mutación. Entonces, justo no podemos determinar, este tratamiento es milagroso y es el único que va a curar todo el cáncer. No, desafortunadamente no se puede. Ok, dime algo, ¿existen como diferencias clave en la prevención entre los 30, entre los 40, entre los 50? Sí, de hecho, por ejemplo, muchas veces las mujeres esperan a una revisión de mama hasta que ya detectan una bolita como tal. Y hay que recordar que hay lesiones que no necesariamente van a ser palpables y que requieren de estudios de imagen. Por norma, todas las mujeres tenemos que empezar a partir de los 40 años a realizarnos una mastografía de manera anual. Nos preguntan siempre, oiga doctora, ¿y mi abuelita que tiene ya más de 60 años todavía se tiene que seguir haciendo la mastografía? Claro, mientras las condiciones de la paciente lo permitan, ella puede hacerse la mastografía hasta los 150 años si quiere. Ok. Y antes de esto... O sea, no hay como una edad límite de ya no desarrollar cáncer de mama. No, o sea, puede no. ser siempre. Puede ser siempre. El principal factor de riesgo para que podamos desarrollar cáncer de mama, desafortunadamente, pues es ser mujer. Esto es lo hormonal. Es la parte hormonal la más importante. Y por eso mismo tenemos una ventana súper amplia de que podamos presentar la enfermedad en cualquier momento de la vida. Y antes de los 40 años, como decíamos, si existen factores de riesgo de presentar la enfermedad, hay estudios específicos que se tienen que hacer, que se llaman resonancia magnética, que se llaman mastografía contrastada. Y en mujeres que son asintomáticas, es decir, que no tenemos alguna lesión o no tenemos algo palpable, ni tampoco tenemos factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, únicamente tenemos que acudir a nuestra revisión de manera constante, anual. O también conocerse, ¿no? Y decir, siento algo raro, no se esperen a que sea algo grave, mejor van al doctor y vayan con ese miedo, pero sí ocupándose, ¿no? Y si te dicen, oye, a ver, no te preocupes, es un ganglio, es un quiste de agua, es un no sé qué, ya, no pasa nada. La autoexploración es clave, o sea, nosotras debemos conocer nuestro cuerpo siempre y tenemos que saber justamente, esto no estaba el mes pasado o hace 2 meses. Claro. Y en cuanto detectemos así como foquito rojo, salida de líquido a través del pezón, cambios en la coloración de la piel de la mama, que se vean hundimientos, que se vea la piel como la piel de una naranja, que palpemos alguna protuberancia, no dejemos atrás porque muchas veces nos enfocamos solo en la mama y también puede detectarse a través de ganglios en la axila, alguna bolita en la axila, en el cuellito. Siempre debe de llamarnos la atención y acudir con el experto. Es mucho mejor quedarse ya tranquila, ¿no? Exacto. A quedarte tú con la duda. ¿Cómo fomentar una cultura de detección temprana desde un enfoque educativo y empático? Oye, eso es decirles a todas, quítense el miedo de explorarse, o sea, y siempre acudir. De hecho, lo que tenemos siempre miedo de acudir al médico es que nos vayan a dar malas noticias y lo que volvemos es, muchas veces la prevención es mejor, o sea, hacemos énfasis en la que si detectamos de manera temprana la enfermedad, te va a ir súper bien. Y no dejar a un lado esta parte de la salud de una misma, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, hablando de todo, ¿no? Cáncer de mama en específico. Cualquier señal que nosotros empecemos a notar, algo que nos llame la atención, siempre cuestionarlo y decir, esto no es normal. Justo, o sea, como que el darte cuenta que algo está cambiando en ti, exacto, ¿no? Y muchas veces como que de primera instancia nos apanicamos y es de, no. Y muchas veces te das cuenta que ese tiempo es súper valioso para tener como un buen diagnóstico si es que llegaras a tener algo, ¿no? Exactamente. Y también como que yo me atrevería a decir, a educar a nuestros hijos, ¿no? Hijas, esta cultura de prevenir. Exacto. Porque mucho en México es como, bueno, ya pasó, ahora cómo solucionamos, ¿no? Y creo que esta cultura de prevención, del seguro de gastos médicos, del buscar dónde atenderte, de qué doctor te genera como que esa confianza, pensar como en esos posibles escenarios, ¿no? Que sí te dan miedo y todo, pero que dices, oye, ¿y si me pasa esto, qué haría? ¿No? Exacto. Y creo que no nada más como que poner muy rosa el mes de octubre y decir, en octubre nos preocupamos. Yo creo que todo el año
nos deberíamos de estar ocupando y más sabiendo los números que tenemos hoy del cáncer de mama, Exacto. de todas las pacientes que recibes día con día y con un diagnóstico y que muchas veces es una etapa muy avanzada que ya es un poco tarde para tener un buen diagnóstico. Justo en México no tenemos como esa cultura de prevención y desafortunadamente el mayor porcentaje de pacientes en México están detectadas en etapas que llamamos localmente avanzadas. Es decir, ya no están solo en la mama, también están en los ganglios y eso pues obviamente nos va disminuyendo la posibilidad de la mejor pronóstico a largo tiempo y que también nos va disminuyendo un poco el panorama en cuanto a la parte de oportunidades en el tratamiento. Claro, que sea un tratamiento menos agresivo a otro más agresivo. Oye, ¿qué hábitos diarios podrían ayudarnos a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer? El hacer ejercicio, una alimentación adecuada, el consumo de alcohol debe de minimizarse, mantener un peso ideal que de acuerdo a nuestro índice de masa corporal. Se ha visto que la obesidad nos hace de tendencia a desarrollar el cáncer de mama cuando tenemos índices de masa corporales mayores de 30, que eso se mide a través del peso y la talla, entre otros tipos de enfermedades. El hacer ejercicio diario se ha visto también que tiene un efecto benéfico en la prevención de no solamente cáncer de mama, muchas otras enfermedades. Hablamos de que, por ejemplo, el uso de algún anticonceptivo que ya sea que para tratamientos hormonales o demás se reduzca al mínimo o que se valore algo que llamamos riesgo-beneficio de acuerdo al tipo de paciente del que estamos hablando. Y otro tema también que es recurrente y que creo que sí lo debemos de tocar es el estrés. O sea, cómo influye en nuestra salud física y cómo podemos manejar. El estrés es un factor bien importante para el desarrollo de muchas enfermedades. Nosotros creemos que a veces el cuerpo nada más se estresa de, híjole, no puedo dormir, no esto, pero todo eso es derivado a alteraciones metabólicas en el cuerpo. El cuerpo está sometido a un estrés constante y se liberan algo que llamamos nosotros sustancias inflamatorias. Y eso hace que las células en el cuerpo pues tengan cambios. Tenemos problemas con el corazón, la circulación de la sangre, nuestro sistema inmune baja, las defensas son menores y podemos activar otro tipo de sustancias que nos pueden llevar a desarrollar enfermedades como el cáncer de mama. Entonces sí tendríamos que llevar un estilo de vida un poquito diferente para poder prevenir todo esto. ¿Qué le recomiendas tú a tus pacientes como para bajar esos niveles de estrés? Yo siempre les digo que tienen que buscar alguna actividad que obviamente la saque completamente de su momento, ¿no? O sea, si yo me dedico, no sé, yo lo que no quiero saber después del trabajo, me gusta hacer ejercicio o me pongo a leer, cosas que no tienen absolutamente nada con medicina. Sí, no puedes llegar a tu casa y todavía seguir como que con el tema oncológico, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre buscar una actividad que a ti te llene, que te llame la atención y que obviamente pues te saque por completo de eso que te tiene atrapado. Eso ayuda bastante. Oye, el tema de la alimentación y del ejercicio, ¿qué papel tienen en cuanto a la prevención del cáncer? Hemos optado por un estilo de vida un poquito más sedentario. Entonces, comemos cuando podemos, comemos lo que se puede y pues eso obviamente... Hacemos ejercicio cuando nos acordamos. Exacto. 100%. Entonces, esto no nos está llevando como algo realmente muy bueno. Entonces, lo mismo, sometemos al cuerpo a un estrés innecesario y obviamente pues desarrollamos resistencia a la insulina, obesidad, ¿no? Toda esta cuestión que puede favorecer al desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, hablamos de la parte del sobrepeso, hace que nosotros generemos más cantidad de hormonas en la grasita que tenemos en el cuerpo. Entonces, justo al generar más hormonas, tenemos una ventana hormonal más amplia y obviamente pues esto nos puede producir cáncer de mama en este sentido. O sea que movernos, alimentarnos bien. ¿Hay algunos alimentos que te gusten como para prevenir el cáncer? No existe una cosa específica para decir, si tú comes espinacas, brócoli, ves que decían todos los días. No, realmente no. Solo hacer una alimentación más balanceada en nuestra vida. Definitivamente, eso para todo, o sea, no solamente para la prevención del cáncer. Y llevar una vida un poquito menos sedentaria. Se dice que actualmente el estilo de vida que llevamos es más mediterráneo y justamente ese
este tipo de estilo de vida es el que ha hecho que desarrollemos más enfermedades. ¿Qué le dirías hoy a todas las mujeres que están como que postergando su chequeo porque le están dando prioridad a otras cosas? Que no lo hagan. El tiempo es súper valioso. Es bien importante que acudamos siempre a una revisión, que hagamos nuestros estudios de manera oportuna. Nosotros tenemos un relojito que para poder cumplir los tiempos en el tratamiento y entre más temprano se lleve a cabo la detección de la enfermedad, mejor les va a ir. O sea, no hay que tener miedo. Se vale tener miedo, pero aquí el punto es que este miedo no te paralice, te muevas. Y también nosotras, o sea, siento que cuando tu prima, tu amiga, tu mamá, tu abuela, no sé, están pasando como por un tema así, motivarlas a decir, yo voy contigo, yo te acompaño, ya fuiste con el doctor, ya te checaste, quieres que te acompañe, ¿no? Como que estas ideas para fortalecer como esa iniciativa para irse a checar. Sí, así es. Es súper bonito que muchas veces las mujeres llegan en grupo, así que a veces ni siquiera con la familia propia llegan con una amiga o demás, a hacer sus estudios de manera anual y pues se ve que tienen el apoyo, ¿no? Buscar siempre y como decimos, o sea, uno como hija, como hermana, como prima, decir, oye, vamos, ¿no? Motivarnos entre nosotras a que pues acudamos a hacernos los estudios correspondientes y nuestras revisiones. Oye, ¿hay algo que podamos, las mujeres que ahorita, gracias a Dios, estamos sanas, podemos hacer algo por las que están pasando por esto? Sí, escuchar. Siempre hay que escuchar. Es difícil, ¿no? Que el proceso en el que están viviendo, porque están en la incertidumbre. De nada sirve decirle, oye, vas a estar bien. No, hay que dejarla que tenga miedo, que lo viva, que lo sienta. Y en el momento en que ella decida oye, fíjate que, no sé, quiero que solamente me escuches, sentarse y escucharlo y entenderlo. Y quien está viviendo la enfermedad es 100% ella. Nosotros no sabemos exactamente qué pueda estar pasando por su cabeza, que es un mundo de dudas, es el miedo, toda esta parte. Entonces, siempre acompañarlas. El acompañamiento es clave para que las pacientes siempre les vaya bien, continúen con sus tratamientos, tengan muy buen apego al tratamiento. El acompañamiento es clave para todo esto. Oye, tú que estás en ese lugar, en FUCAM, donde ves tantos casos de mujeres con esos diagnósticos, unos positivos que salen adelante, otros que llegan tarde al diagnóstico y ya no hay mucho que hacer. ¿Con qué mensajes o aprendizajes te quedas de ellas? O sea, algo que nos pudieras compartir de esas historias de mujeres que se están tratando, que le echan ganas, que se les cae el mundo, pero que salen. Hay historias bien bonitas en FUCAM, justamente. Hay pacientes que son súper agradecidas siempre. Hay muchas de ellas que a pesar de que la están pasando muy mal, siempre van y te dan una sonrisa o buscan la manera de decir, no, es que yo no me voy a dejar vencer. Y una vez que ya están ahí, pues buscan la manera de seguir y seguir y seguir. A mí realmente me sorprende, me inspira mucho ver cómo ellas van todos los días a sus tratamientos, a lo mejor no se sienten tan bien. Y me da mucho gusto después verlas cuando ya finalmente terminan los tratamientos y que están en sus revisiones, acuden súper bonitas, buscan arreglarse, buscan maquillarse, o sea, son muy agradecidas en ese sentido. Pues eso, te inspira. La verdad es que hasta uno les dice, oye, te ves muy bien y te da gusto ver cómo van ellas ahí moviendo todo para poderse sentir mejor. ¿Cómo le haces para no perderte como que en esto emocional y seguir con tu ética profesional? Ya sabes, cuando son las situaciones como súper vulnerables que dices, quiero llorar contigo, ¿no? Porque pues siento que las has de sentir también como en primera persona y lo vives con ellas y les das un diagnóstico y les das un tratamiento, pero ves que funciona o ves que no funciona. ¿Cómo le haces para no perderte? Sí es difícil, a veces es complicado separar muchas veces, uno se encariña siempre con sus pacientes al final del día, pero pues aquí nosotros tenemos que ponernos en el papel de quién las tiene que guiar en ese sentido, porque lo que alguna vez decíamos, no me puedo poner a llorar contigo porque si no, ¿cómo te voy a dar ese sostén, esta fortaleza para que tú puedas salir adelante, ¿no? Porque lo primero que no pensar, ay, si la doctora se puso a llorar, ¿cómo me va a ir a mí, no? Entonces, no, justo hay que aprender a separar un poco y después de eso, una vez que ya sales del consultorio del hospital y llegas a tu casa, soltarlo por completo. Oye, ¿qué crees que han aprendido ellas cuando vencen una batalla contra el cáncer de mama?
Pues muchas de ellas lo expresan. De hecho, ellas son lindas y te lo dicen así como de yo sentía que no lo iba a lograr, pero mira, aquí estoy, doctora, y me siento bien y estoy muy agradecida y me tenía mucho miedo, pero aquí sigo, ¿no? Y entonces ella, su inspiración o su motivación, una vez que, por ejemplo, ya están en seguimientos anuales en ese sentido, cada año que van a su revisión, llegan con una cara de preocupación por ver qué es lo que les vamos a decir, ¿no? Y cuando lo primero que le digo, siéntate, todo está bien, ya revisé tus estudios y ya, hasta respiran en ese momento. Okay. Entonces ya con eso se entabla una mejor conversación, se sienten como más en cariño, ya se revisan un poquito más tranquilas. Y ellas lo dicen, lo primero que pasa por su cabeza es, me da miedo regresar a mis chequeos porque pues siempre va a existir eso, ese miedito de a ver en qué momento regreso. Claro, totalmente. Entonces, si tuvieras que decir el 1, 2, 3 a todas las mujeres que nos están viendo hoy para hacer conciencia de que el cáncer de mama está cerca de nosotras, ¿qué les dirías? Número 1, hay muchísimos mitos, muchísimas cosas que se escuchan afuera de los estudios. No duele. Incluso... O sea, es incómodo. Digamos. Incluso es incómodo y si llega a doler un poco, pero lo que siempre les digo, es solo una vez al año. Sí. Es solo una vez al año y eso es lo mejor de todo. Pero pues bueno, más vale que sufrir un ratito. ¿Pero cuántos segundos son una mastografía? Es poquito, o sea, realmente es un par de minutos. Y realmente la presión que se genera es poca, no, a veces no es tan necesaria. Les preocupa muchas veces la parte de la radiación. Justo eso te iba a preguntar. Exacto, no, la radiación que se utiliza para un mastógrafo es mínima. Realmente para que pudieran hacer, porque luego a veces es necesario repetir 1 o 2 veces la mastografía y ellos dicen, no, es que la radiación, no te preocupes, o sea, para que realmente la radiación te afecte en una mastografía tendríamos que hacerte 200 mastografías y no es algo exagerado, es algo que está escrito en ese momento. Entonces, siempre hacerse su estudio, acudir a sus chequeos, o sea, ginecológico, la exploración física de las mamas y dejar de tener miedo a conocer tu cuerpo. O sea, siempre tienes que conocer tu cuerpo y de saber detectar de manera oportuna de esto no estaba, esto sí estaba, esto cambió. Todo eso es clave para que podamos detectar la enfermedad de manera oportuna y recibir también tratamiento lo más pronto posible. Dafne, me gustaría que les mandaras el último mensaje a todas las mujeres que nos escuchan hoy. Que es súper importante la autoexploración. Hay que perderle el miedo a conocer tu cuerpo, a tocarte, ¿no? La única persona que se va a conocer súper bien al final, pues es uno mismo, ¿no? Esa es una parte súper importante. La otra es acudir a sus chequeos anuales, hacerse los estudios anualmente. No tengan miedo, solo es un ratito, una pequeña molestia. Y la otra que es importante es que sepamos que si la enfermedad la detectamos en etapas muy tempranas, más del 95% son curables y eso es algo súper benéfico para cada mujer. Y esa sí es información como novedosa, ¿no? El decir, oye, lo tenemos con la mastografía, con el ultrasonido, como que siento que antes o no estaba la información o no era tan fácil poder acudir a un centro de salud y que te pudieran realizar estos estudios. Creo que hay muchas campañas, hay muchos lugares. Pidan ayuda y si sienten que esta información es valiosa, que yo pienso que sí, para tu tía, prima, amiga, mujer, vecina, compártanle este video y creo que nos diste una gran clase de cómo tratar el cáncer de mama, de cómo detectarlo, de cómo prevenirlo, ¿no? Porque esta cultura de la prevención, insisto, nos cuesta mucho. Claro. Así que, Dafne, gracias, porque sé que tu agenda es complicada y hoy nos hiciste el favor de venir y acompañarnos en esta plática. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, Dafne. Oye, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde te encontramos? Los invito a que visiten la página de FUCAM, que es fucam.org.mx. Ahí van a encontrar más información de cómo pueden agendar citas, solicitar estudios. Está abierto para todo el público. No hay que ser referido por algún hospital o demás. Cualquier persona puede llegar y solicitar una cita, ya sea por vía telefónica, por WhatsApp o incluso agendarla a través de la página de FUCAM. Muchísimas gracias, Dafne. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta plática. Estoy segura que es información súper útil. Compártanlo con todas las mujeres que conozcan, con tu amiga, con tu mamá, con tu tía, con tu prima. Recuerden que la autoexploración puede hacer toda la diferencia. Acudan con un profesional de la salud siempre que tengan la menor duda. Y recuerden, y muy importante, suscribirse a nuestro canal de La Villita porque tenemos información súper valiosa. Yo soy Jimena Álvarez y nos vemos en la próxima.
Para mí ser campeona significa disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar tu vida, disfrutar lo que tú eres, lo que te gusta hacer. Para mí una campeona es una persona que trata de ver la vida en el mejor sentido y disfrutar todo lo que hace, dice, es y demás.